La muerte del Papa fue anunciada como un triste desenlace natural, pero esa es solo la historia para las cámaras. Lo que no te dijeron, lo que jamás verás en los noticieros, es que hubo movimientos extraños en el Vaticano días antes. Reuniones secretas, documentos sellados y una orden urgente para silenciar testigos. Lo que estoy a punto de contarte no es una teoría, es la verdad que no quieren que sepas. Y una vez que la escuches, entenderás por qué había tanto interés en que él desapareciera. No tengo nombre ni rostro. Desde el día que decidí contar esto, dejé de ser una persona y me convertí en un objetivo. No soy un periodista, ni un escritor frustrado, ni un loco de YouTube con teorías volando por todos lados. Fui confesor personal del Papa Francisco durante los últimos 4 años de su vida. Nadie sabía que yo existía. Nadie, excepto él y ellos. El mundo lloró cuando anunciaron su muerte el 21 de abril de 2025. Dijeron que fue un ictus cerebral, que murió en paz, dormido en su habitación dentro de la Casa Santa Marta. Que su corazón falló y que su alma regresó al Creador. Pero no fue así. Yo estuve ahí. Yo escuché su última confesión unas horas antes de que lo encontraran sin vida. Y lo que me dijo esa noche no me dejó dormir desde entonces. Este no es un homenaje, es una advertencia. Francisco sabía que lo iban a matar. Lo sentía. No tenía pruebas como las que busca la policía o los noticieros, pero lo intuía con la certeza de un hombre que ha vivido demasiado tiempo rodeado de sonrisas falsas y bendiciones vacías. Durante años estuvo peleando contra enemigos que no se ven en las cámaras ni aparecen en los libros de historia. Gente con poder real. Poder de siglos. Personas que se sientan en silencio en pasillos de mármol y deciden quién vive, quién muere y quién desaparece sin dejar rastro. Todo lo que el Papa intentó cambiar dentro del Vaticano se convirtió en su sentencia. Rompió pactos, denunció abusos, abrió archivos que llevaban cerrados desde la Segunda Guerra Mundial. Le declaró la guerra al Opus Dei, a la mafia vaticana, y hasta a ciertos círculos financieros de Europa que financiaban la diplomacia papal como si fuera una inversión de Wall Street. Hasta se metió con los Caballeros de Malta, una orden que no solo tiene soldados y hospitales, sino secretos que datan de la Edad Media. Yo vi las cartas, las amenazas, los nombres, sé lo que estaba por revelar. Por eso lo silenciaron. Y antes de que lo hicieran me lo dijo, me confesó todo, me pidió que si algo le pasaba, no callara. Que lo escribiera, aunque me costara la vida, que el mundo debía saber que dentro del Vaticano no todos sirven a Dios. Algunos le rezan a otra cosa, más antigua, más oscura. Tal vez no me crean. Tal vez este documento desaparezca mañana, borrado por algún algoritmo controlado desde una oficina en Bruselas o Tel Aviv. Pero mientras pueda, lo voy a contar todo, porque si callo, su muerte no habrá servido de nada. Prepárate. Esta no es la historia oficial. Esta es la historia real. La noche del 20 de abril de 2025, Roma parecía tranquila. El cielo estaba despejado, con una luna llena que se reflejaba en los vitrales de la Basílica de San Pedro. Desde afuera, el Vaticano era solo otro lugar sagrado, pero por dentro algo se movía, algo antiguo, algo frío. Francisco no durmió esa noche. Lo supe porque fui llamado a su habitación a las 2:14 a.m. No era la primera vez. Desde hacía meses, sus noches eran agitadas, plagadas de insomnio y pensamientos oscuros que lo carcomían en silencio. Siempre que me llamaba, me pedía lo mismo: hablar, rezar y confesar lo que llevaba en el alma.
Aquella madrugada lo encontré sentado en su sillón de lectura, con los ojos clavados en una pequeña cruz de madera que colgaba sobre la pared. Tenía la sotana blanca arrugada, la mirada hundida y las manos temblorosas. A su lado, una hoja escrita a mano, con una sola frase en latín: Agnus occidetur ut grex permaneat. El cordero será sacrificado para que el rebaño sobreviva. La misma frase que había recibido en un sobre sin remitente, entregado discretamente por un guardia suizo días antes. «¿Tú sabes lo que esto significa?», me preguntó con la voz quebrada. «Ya no hay dudas, el ritual ha comenzado». No entendía a qué se refería. Intenté preguntarle, pero me hizo callar con un gesto. Me pidió que lo escuchara, que lo absolviera de todo lo que iba a decir. Lo que vino después cambió mi vida para siempre. La Iglesia ya no es la que crees que es. Hace siglos, una red de poder tomó control de su núcleo, un grupo oculto que se hace llamar el Consistorium. Están dentro del Vaticano, visten como nosotros, hablan como nosotros, pero no le responden a Dios. Me hablaba como si cada palabra fuera una piedra que le pesaba en el pecho. Dijo que este grupo controla los nombramientos, el dinero del Banco Vaticano, las embajadas, las misiones diplomáticas, todo. Yo intenté sacarlos, limpiar la curia. Pensé que podía hacerlo en paz, pero el Vaticano no se reforma, te traga o te mata. Francisco me reveló que en los últimos 3 meses había intentado desclasificar archivos secretos. Documentos sobre encubrimientos masivos, relaciones con dictaduras, cuentas ocultas en paraísos fiscales e incluso registros de rituales extraños realizados en cámaras subterráneas selladas desde 1963. Me mostró un crucifijo antiguo, más pesado de lo normal. Lo abrió, y dentro había una pequeña memoria USB. Me dijo: «Si yo no despierto mañana, esto es tu cruz». A esa hora no sabía si estaba perdiendo la cabeza o si por fin me estaba diciendo la verdad. Pero entonces Francisco se puso de pie con dificultad, me abrazó fuerte y susurró al oído: «Perdónalos, Padre, porque saben exactamente lo que hacen». Fue la última vez que lo vi con vida. A las 5:34 a.m., los guardias encontraron su cuerpo sin signos vitales. Oficialmente, ictus cerebral. No se hizo autopsia. El Vaticano emitió un comunicado impecablemente redactado en cuestión de minutos. Ya tenían todo listo, como si lo hubieran sabido antes que ocurriera. Y yo ahí, con una cruz vacía en las manos y un secreto que podía volar a la Iglesia en 1000 pedazos. El Vaticano amaneció en completo silencio. No el silencio del duelo, sino el de una calma artificial, como si todos supieran que debían actuar según un guión ensayado muchas veces. La noticia recorrió el mundo en cuestión de minutos. El Papa Francisco ha fallecido en la madrugada del 21 de abril por causas naturales. Pero algo no cuadraba. El comunicado oficial fue emitido exactamente a las 7:35 a.m., con detalles clínicos precisos, incluso antes de que el cuerpo fuera retirado del cuarto. ¿Quién redactó ese texto? ¿Cómo sabían tanto, tan rápido? Intenté mantener la compostura. Me quedé en la casa Santa Marta durante las horas siguientes, observando desde las sombras, pero todo estaba demasiado ordenado, demasiado limpio, como si hubieran borrado las huellas de algo. A media mañana, el cardenal Messini, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, llegó al cuarto del Papa acompañado por un archivista que no conocía. Revisaron el lugar por más de 20 minutos. No dejaron entrar a nadie. Cuando salieron, el archivista llevaba una carpeta negra y un maletín metálico sellado. No era un traslado normal. Nadie habló de eso.
Ningún medio lo mencionó. A mí me ignoraban, tal vez porque era solo un confesor sin nombre o tal vez porque pensaban que yo no sabía nada. Pero yo tenía la cruz. Esa noche, ya en mi habitación, me armé de valor. Cerré las cortinas, bloqueé la puerta y encendí una vieja laptop sin conexión a internet. Inserté la memoria escondida en el crucifijo. La carpeta se llamaba Lux Veritatis. Contenía varios documentos en latín, italiano y alemán. Había imágenes escaneadas de cartas, reportes diplomáticos clasificados y, lo peor, grabaciones de audio. Voces que no reconocía, hablando de preservar la estructura, proteger la profecía y prevenir el tercer cisma. En uno de los archivos de audio, claramente se escuchaba la voz del Papa Francisco. No es la fe lo que quieren proteger, es el poder. El que descubra esto ya no podrá volver a dormir. Entre los documentos encontré copias escaneadas de cartas de amenazas firmadas con un símbolo que reconocí de inmediato, un escudo con una espada y una cruz negra, rodeado por una serpiente en forma de espiral. El mismo símbolo que aparecía en un manuscrito que el Papa me mostró meses atrás, el que decía haber encontrado en los archivos secretos. El Consistorium, una hermandad silenciosa con miembros infiltrados en todas las esferas del Vaticano, incluso en el mismísimo colegio cardenalicio. Ellos, según los textos, existían desde el Concilio de Trento. Su función era simple pero brutal: garantizar que ninguna verdad oculta, por peligrosa que fuera, saliera a la luz. Manipulaban los dogmas, controlaban las finanzas y, cuando era necesario, eliminaban papas. Francisco sabía que estaba en su lista. Pero la anomalía no fue solo su muerte repentina, fue lo que pasó después. El cuerpo fue embalsamado en menos de 8 horas, sin autopsia. Médicos forenses del Vaticano declararon que no era necesaria. La habitación fue desinfectada, el colchón quemado. Los archivos personales del Papa, sellados y retirados por una comisión de revisión del legado papal que nadie sabía que existía. Al día siguiente, una reunión secreta en la Biblioteca Apostólica reunió a 3 cardenales, 2 nuncios apostólicos y un hombre que nunca había visto. No llevaba sotana, vestía traje gris, rostro inexpresivo y una insignia con el mismo símbolo de la serpiente espiral en la solapa. Esa fue la primera vez que sentí verdadero miedo. El Papa había muerto, sí, pero su guerra apenas comenzaba. Durante días fingí normalidad. Seguía asistiendo a las ceremonias, participaba en oraciones, incluso saludaba a cardenales como si nada me perturbara. Pero por dentro, el miedo crecía. Sabía que me estaban observando. Lo sentía en las miradas de los guardias, en la forma en que mis pasos resonaban más fuerte en ciertos pasillos, como si alguien los estuviera siguiendo desde las sombras. Dormía con un rosario en la mano y una navaja bajo la almohada. Decidí investigar más a fondo. Tenía acceso a una sección restringida de la Biblioteca Vaticana, gracias a un favor que el Papa me había concedido meses atrás. Me dirigí ahí al caer la noche, cuando la mayoría de los monseñores ya dormían y el Vaticano se volvía un laberinto silencioso. No buscaba libros de teología ni escritos de santos. Buscaba el archivo llamado Index Securitatis, una colección de textos y reportes que documentaban las irregularidades eclesiásticas a lo largo de los siglos. Accidentes, muertes repentinas, desapariciones, todos ocultos bajo una capa de palabras diplomáticas. Me tomó horas encontrar lo que buscaba. Una serie de informes firmados entre 1978 y 2013, todos con la misma palabra clave: Consistorium.
el nombre aparecía vinculado a eventos demasiado coincidentes. La muerte repentina del Papa Juan Pablo I, apenas 33 días después de asumir el pontificado. Oficialmente, un infarto, pero el documento sugería envenenamiento con digoxina. Un intento de exorcismo en 1992, dentro de los Jardines Vaticanos, que fue abortado y clasificado como ritual no aprobado por la curia. Cartas escritas por un monje benedictino en 1936, advirtiendo sobre una élite reptante que se oculta entre los mitrados. Una palabra se repetía en muchos de esos textos: umbra, sombra, no como metáfora, sino como entidad. Me adentré aún más. Crucé una puerta de hierro que solo se abría con una llave ceremonial antigua que el Papa había escondido entre las páginas de un breviario. Tras bajar una escalera de piedra que olía a moho y humedad eterna, llegué a una cámara sellada. Allí encontré pergaminos escritos en latín vulgar, mezclados con frases en arameo. Uno de ellos decía: «En el corazón de Roma no reina Pedro, sino la sombra que lo precede. Quien vea su rostro, olvidará su fe. Quien escuche su nombre, arderá en la lengua. Y aquel que lo nombre, dejará de ser». Esa noche supe que la muerte de Francisco no fue política, fue un sacrificio, y no el primero. Al salir de la cámara noté que la vela que había encendido al entrar ya no estaba. En su lugar, sobre una columna, alguien había dejado una hostia negra. No la toqué, corrí, no volví a bajar. Desde entonces empecé a notar cambios sutiles en el Vaticano. La misa matutina del miércoles fue cancelada sin explicación. Las campanas no sonaron ese viernes. Y una noche vi al cardenal Mezzini caminando hacia la parte trasera de la basílica, seguido de dos figuras encapuchadas hacia una puerta que, juraría, no existía la semana anterior. Francisco tenía razón. El consistorium no era solo un grupo de poder, era un culto, y el Vaticano, su templo. 2 noches después de la visita a la cámara subterránea, no pude dormir. La hostia negra, los símbolos, los nombres codificados en los documentos, todo daba vueltas en mi cabeza como un rompecabezas que ya no quería armar. Pero entonces recordé algo. En una de nuestras últimas charlas, Francisco me mencionó una pequeña capilla privada dentro del Vaticano, cerrada desde el pontificado de Pío XII. Me dijo que si alguna vez necesitaba respuestas reales, las encontraría allí. Nunca le di importancia, hasta que descubrí que la llave estaba dentro del relicario personal que dejó sobre su escritorio, escondida bajo el doble fondo. Era una llave antigua, pesada, de bronce ennegrecido. Al tacto, sentí un escalofrío como si el metal estuviera helado, aunque el día era cálido. Me dirigí a la capilla esa misma madrugada, cruzando pasillos vacíos y atravesando zonas donde las cámaras nunca apuntaban. No tuve que forzar nada. La puerta parecía estar esperándome. Adentro, el aire era espeso, casi irrespirable. El altar estaba cubierto de polvo, pero detrás de él había un pequeño compartimento de piedra, sellado con un símbolo tallado, la serpiente en espiral. Usé la llave. Adentro encontré un solo objeto, una caja metálica del tamaño de una Biblia, con grabados en hebreo, latín y algo más, un lenguaje que no reconocí. Casi parecía glifos extraterrestres. La caja contenía un cuaderno con anotaciones escritas a mano por Francisco, donde relataba sus descubrimientos sobre el consistorium, las ceremonias secretas a las que lo habían invitado para garantizar unidad espiritual y sus sospechas de que algunos cardenales no eran lo que aparentaban. Fotografías en blanco y negro de rituales realizados entre 1953 y 2001,
donde figuras con sotana estaban reunidas en torno a círculos con geometría sagrada, con cadáveres mutilados en el centro. Una imagen mostraba claramente al Papa Juan XXIII presente, una grabación en audio con la voz de Francisco diciendo: «Si están escuchando esto, es porque estoy muerto. No fui un santo, pero tampoco fui uno de ellos. El demonio no entra por la fuerza, entra por las puertas abiertas que llaman tradición». Lo peor fue la última hoja del cuaderno, un mapa, no del Vaticano, del subsuelo del Vaticano. Marcaba un punto exacto bajo la cripta de los papas, al que solo se podía acceder a través de un pasadizo escondido en el cuarto de San Pío X. Decía: «Ahí está el origen, ahí duerme, ahí lo alimentan». No decía qué, solo eso, lo alimentan. Sentí un mareo, una sensación de desmayo. Cerré la caja y salí de la capilla a toda prisa. Afuera, un monje me esperaba. Vestía túnica negra, sin rostro visible bajo la capucha. No dijo una palabra, solo extendió un sobre. Dentro, una nota escrita a mano. «El conocimiento no libera. Maldito sea quien lo arrastre con él». Cuando levanté la vista, el monje ya no estaba. Esa noche me encerré en mi habitación, cerré ventanas, apagué luces, me arrodillé a rezar, pero no pude pronunciar el Padre Nuestro completo. Algo dentro de mí temblaba, como si ya no estuviera solo. Había visto demasiado, y aún no sabía qué había despertado el Papa. El mapa en la última página del cuaderno de Francisco no me dejaba en paz. Lo memoricé, lo destruí. No porque me rindiera, sino porque sabía que si alguien lo encontraba, alguien más moriría. Pero no podía dejarlo así. Esa noche, durante las vísperas, mientras los cardenales oraban por el alma del Papa, yo me escabullí en dirección al pasillo detrás del altar mayor. Crucé la zona de tumbas papales hasta llegar al nicho de San Pío X. Me tomó media hora encontrar el acceso, una losa de mármol levemente movible. Bajo ella, una escalera de piedra descendía en espiral hacia las entrañas del Vaticano. Más abajo de donde se supone que terminan los túneles, más allá de cualquier plano oficial. El aire era denso, la linterna apenas cortaba la oscuridad. A cada paso sentía que el silencio se hacía más profundo y más consciente, como si algo estuviera despierto ahí abajo. Tras descender lo que calculo serían 5 o 6 pisos bajo tierra, llegué a una cámara circular, húmeda, con símbolos tallados en cada pared. Estaban en todas partes: cruces invertidas, lenguajes antiguos, formas que no pertenecían al arte humano. En el centro, una especie de altar hecho de huesos petrificados sostenía un objeto cubierto con un velo negro. Me acerqué. No debía hacerlo. Levanté el velo. Era una especie de piedra negra, como obsidiana, pero palpitaba, como si tuviera pulso. Me acerqué instintivamente y entonces la escuché, no con los oídos, sino adentro de la cabeza. Una voz, grave, lenta, sin idioma. No hablaba, despertaba. Retrocedí, pero no antes de ver algo grabado sobre el altar, en latín deformado. Non es Deus hic, solum sitientes. Aquí no hay Dios, solo los sedientos. Huí. No supe cuánto tiempo estuve ahí. Al volver a la superficie, la misa había terminado. El Vaticano estaba sumido en un ambiente extraño. Más que luto, era alivio. Y entonces lo vi. El cardenal Messini, el mismo que se había llevado el maletín el día de la muerte de Francisco, caminaba por los pasillos privados con el archivista de aquella mañana. Pero ya sin pretensiones. Sus rostros eran diferentes, vacíos, mecánicos, como si fueran marionetas sin alma. Decidí seguirlos.
Los vi entrar en una sala blindada dentro del archivo apostólico. No podía pasar, pero me escondí cerca, lo suficiente para oír fragmentos de su conversación. El sacrificio fue aceptado. El rebaño está quieto, la doctrina se conserva. El nuevo cónclave ya tiene línea directa. El siguiente ya está preparado. Y el confesor... Silencio. Se referían a mí. Me había delatado. Volví a mi habitación. Empaqué solo lo necesario: crucifijo, rosario, una libreta con notas y la grabación de Francisco. Antes de salir, recibí una carta anónima, sin remitente. Solo decía: los corderos solo pueden correr hasta que oscurezca. Después, escuchan. A la mañana siguiente, el Vaticano anunció que se adelantaría el cónclave para elegir al próximo papa. El favorito era el cardenal Messini. Un hombre que había entregado el cuerpo de Francisco, un hombre que había alimentado a aquello. He cambiado de país 3 veces en 2 semanas. Ya no me presento con mi nombre verdadero. Me hospedo en hoteles donde pago en efectivo y nunca paso más de 2 noches en el mismo cuarto. Mi teléfono está destruido. No uso tarjetas, no dejo huellas, pero aún así los sueños siguen. Sueño con túneles, con voces, con una piedra negra que late como un corazón debajo del Vaticano. Desde la muerte de Francisco, el Vaticano ha endurecido su seguridad digital y física. El cónclave eligió a Messini como nuevo pontífice. Tomó el nombre de Pío XIII, en homenaje a uno de los papas más ultraconservadores del siglo XX. Desde el primer día, ha impulsado una purga silenciosa dentro de la curia: cambios de personal, clausura de departamentos, desapariciones de clérigos que colaboraron con Francisco. Y de mí, nadie habla. Oficialmente, estoy en retiro espiritual, off the grid, pero eso no significa que esté muerto. He decidido escribir todo lo que sé, lo que vi, lo que escuché, lo que el Papa me confesó. He recopilado documentos, grabaciones, fotografías. Todo lo que logré sacar escondido en libros falsos, en crucifijos huecos, en velas truqueadas. No sé cuánto tiempo tengo. Sé que están buscándome. Por eso, esto no es una denuncia, es un testamento. No espero que me crean. En redes, la muerte de Francisco fue cubierta por teorías sin sentido, memes, noticias recicladas. El Vaticano jugó bien sus fichas. Manipularon la narrativa, taparon lo esencial con ruido, que su muerte fue parte de un pacto, un sacrificio planeado para preservar algo que no debería existir. Lo que duerme bajo la cripta no es simbólico. No es una metáfora, no es folclore vaticano ni una exageración de algún escritor de novelas baratas. Es real, y le han estado alimentando durante siglos. La iglesia que ustedes conocen ya no existe. El verdadero poder no está en la fe, está en el secreto. Yo ya no duermo, pero escribo, y dejo esto como legado anónimo. Porque si me encuentran, si me borran de la historia como hicieron con tantos otros, al menos alguien, tú, quien sea, sabrá que el Papa Francisco murió por decir la verdad. Y que bajo la basílica algo escucha.